Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el medio de contraste en pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia renal. ¿Cuándo está indicado el material de contraste? ¿Cuándo no? Es una de las grandes dudas que existen en el consultorio, porque ha habido pacientes que requieren de estudios de material de contraste, estudios radiológicos, para detectar alguna enfermedad, ya sea un tumor, un cáncer en pulmón, en hueso, en próstata. Sin embargo, hay antecedentes de una enfermedad renal crónica secundaria a la diabetes, a la hipertensión o al lupus, de cualquier causa que haya sido el origen de la enfermedad renal crónica. Si ya está en una etapa avanzada, tenemos que hacer un escrutinio muy minucioso para valorar el riesgo-beneficio de realizar el estudio de contraste en estos pacientes que así se requiera, ya que es mejor realizar el estudio contrastado para tener un diagnóstico preciso, fundamental, en casos de trascendentales como un cáncer, un tumor, para ver cómo ha evolucionado con el tratamiento médico, que quedarnos con dudas con respecto a si el diagnóstico no lo podemos tener a ciencia cierta. Todo va a depender del grado de daño renal que se encuentra el paciente. Si bien es cierto, el material de contraste intravenoso que se utiliza en la gran mayoría de los estudios de tomografía o resonancia magnética, ya hoy en día hay material de contraste, no como años anteriores que se utilizaban unos medios de contraste yodados que eran muy espesos, prácticamente, para darme a entender, para el riñón. Tardaba más tiempo en eliminar ese material de contraste. Hoy en día ya son material de contraste más hidrosolubles, más prácticamente más fáciles de eliminar a través de una buena hidratación previa al estudio contrastado, durante el estudio o posterior al estudio contrastado. Esas son las recomendaciones que se hacen a los pacientes para que no se dejen de hacer el estudio, que es meramente trascendental para el diagnóstico. Pero antes no había tantas opciones como hoy en día, como estos materiales de contraste que ya son más, por así decirlo, benévolos, con menos efectos colaterales que eran los anteriores. Los anteriores pues tardaban más en eliminarse, hasta 2 semanas en el organismo, en los riñones, para ser precisos, para poder estar depurándolos, eliminándolos de todo el organismo. Hoy en día ya no es así. Con estas técnicas, con estas recomendaciones, sí podemos utilizar este material de contraste. En pacientes se recomienda tener pues más cuidado y hacer más vigilancia de la función renal en aquellos que ya tengan un daño en una etapa 4, por ejemplo, que estén depurando prácticamente en un 20% de su filtrado glomerular. Pues ahí se recomienda estar muy juiciosos, muy al pendiente de que no vaya a haber un retroceso de la función renal. Hay algunos reportes en donde se ha documentado que también han tenido efectos secundarios los materiales de contraste, como ocasionar fibrosis, ya sea renal o fibrosis pulmonar, como este caso tan sonado, mi apreciado Raimundo, de la artista Dulce, que a través de un estudio de gabinete, que se estaba haciendo un contraste de una resonancia magnética renal, causa una fibrosis pulmonar y tristemente pues fallece como una complicación. No es lo común, no es vamos, de 100% de los pacientes o personas que se hacen este estudio contrastado, será el 0.5% de que puedan desarrollar fibrosis y complicaciones que trasciendan en la muerte, como en el caso de Dulce, lamentablemente, pero así sucedió con un material de contraste gadolindo, ese material de contraste que, pues si bien es cierto, es de los nobles, porque ya no son tan viscosos, son más solubles y puede eliminarse más fácil a través de los riñones, pero en un porcentaje mínimo pueden desarrollar una fibrosis, una inflamación de los órganos, como en este caso puede ser riñones, pulmones, que lamentablemente esto sucedió en forma muy súbita y con los efectos colaterales que ya tenía, o enfermedades subyacentes que tenía la paciente, como hipertensión y diabetes, pues se incrementa la mortalidad en estos casos. Por eso
No es nada más porque sí estar solicitando estudios contrastados, tenemos que estar haciendo una buena vigilancia de los pacientes que se vayan a solicitar el estudio de contraste. Tenemos que tener una buena comunicación con los médicos radiólogos, con el gabinete de rayos X, para decirles qué es lo que estamos buscando precisamente en casos de que estemos buscando un tumor, que estemos buscando un hematoma, que estemos buscando un aneurisma, qué es lo que estamos buscando nosotros. Y para que también nos sugieran qué material de contraste sería mejor para nuestro paciente en base a nuestros estudios de laboratorio, nuestra función renal, y así ofrecerle el mayor éxito, menores complicaciones y evitar una exacerbación del daño renal. Si bien es cierto, hay unos casos que se han reportado también que de tener un daño renal crónico en una etapa 3 o 4, que están entrando a la etapa 4, se puede agudizar el daño renal e incluso llegar a una etapa 5, porque estos materiales de contraste tardan más o la cantidad fue mayor, y esto fue por una situación del técnico de la administración, mayor cantidad de contraste porque no tenía la información previa del paciente en qué etapa de daño renal tenía. Por eso, reitero, que es importante la comunicación entre los médicos para poder nosotros tener el menor porcentaje de complicaciones en pacientes que se realizan un estudio contrastado. Si nosotros tenemos nuestros documentos, nuestros laboratorios, nuestra valoración médica clínica de cómo se encuentra el paciente, y lo hacemos saber a nuestros técnicos y a nuestros médicos radiólogos, pues nosotros vamos a minimizar así las complicaciones que se puedan presentar. Esto es lo que queríamos platicar en este día, porque es muy común que nos han estado preguntando a través de todas las plataformas de las redes sociales el material de contraste, cuando sí, cuando no. Nosotros, en conclusión, podemos decir que cuando está la función renal, que en una etapa 4 iniciando, tenemos que ser más juiciosos, tenemos que estar más al pendiente. No se contraindica, porque es mejor siempre tener un diagnóstico trascendental, eso que quede claro. Si estamos buscando sobre todo la extensión de un cáncer, por ejemplo, es mejor tener bien el diagnóstico para dar un tratamiento preciso a esa extensión del cáncer, y nosotros dar un tratamiento previo al estudio de material de contraste. Hidratación, la recomendación, hidratación, para que esos riñones traten de depurar ese aceite, por así decirlo, que es el material de contraste, una solución viscosa que batalla el riñón para eliminarlo. Si va a batallar unos 6 días, pues con la hidratación va a hacer que en 24, 48 horas ya prácticamente esté depurando y filtrando adecuadamente, a pesar de que ya tenga un daño renal con una función renal aproximada del 20-25%. Con la hidratación, con el manejo previo, se puede mejorar estos síntomas. Hay otros medicamentos que podemos indicar, que también se ha visto que minimiza el daño renal, que es un medicamento intravenoso que se puede utilizar. Hay documentos, la literatura dice que sí, y hay la literatura que dice que no han visto muchos efectos a través de estos medicamentos intravenosos, pero nosotros los médicos podemos valorar si lo podemos utilizar en pacientes dependiendo del grado del daño renal, pero la máxima recomendación es la hidratación previa y posterior al estudio de un material contrastado, y no limitarse a hacer el estudio contrastado por situaciones que son trascendentales como los cánceres, o situaciones como un aneurisma que está en riesgo de perforarse, o una ruptura de un aneurisma que puede ser catastrófico. Es mejor tenerlo bien documentado para ir a corregirlo quirúrgicamente, pero teniendo en cuenta que la función renal es uno de los factores que tenemos que cuidar. Y en ocasiones, mi apreciado Raimundo, Stephanie, Gaspar, nosotros valoramos el riesgo-beneficio, en ocasiones incluso el llegar a la diálisis más anticipadamente en pacientes que se tengan que hacer un estudio de material de contraste, con el beneficio que podemos curar una enfermedad catastrófica que puede terminar con la vida de forma inmediata. Entonces nosotros valoramos en un comité riesgo-beneficio
de cuándo sí, cuándo no, utilizar el material de contraste en pacientes con una enfermedad renal crónica ya establecida. Espero que haya sido explícito, con términos más coloquiales, menos técnicos, para poder así llegar a todos los hogares de aquí de Mexicali, de todo el estado y más allá del estado. Y les encargo reiteradamente que si nos pueden apoyar compartiendo esta información para que puedan llegar a más personas que tengan estas dudas y que se resuelvan a través de estos contenidos de salud, que lo hacemos de todo corazón, el doctor César González y todo su equipo médico. Nos despedimos, mis queridos amigos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.